Hola, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en estas cápsulas de vida familiares. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes, después de este lapso que hemos tenido de no compartir una palabra en familia, pero hoy, gracias a la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial, nos da la oportunidad de poder continuar compartiendo su mensaje. Gracias a Él que tenemos esa oportunidad y bueno, hoy queremos compartirla. Somos los pastores Noé González, Iraide González, y reciban un fuerte abrazo de la Iglesia Altar de Dios para las Naciones. Bueno, como tanto también tenemos la responsabilidad, ciertamente ministerial, nuestra responsabilidad como esposo, como esposa, pero también otra responsabilidad que tenemos es la de ser padres. Nuestros hijos también necesitan tiempo, nuestros hijos también necesitan amor, nuestros hijos también necesitan que los padres estemos junto con ellos, guiándolos, direccionándolos, corrigiéndolos, pero sobre todas las cosas amándolos. Así que hemos tenido también este tiempo y ya estamos aquí para compartir la de Dios en estos viernes en familia. Y la palabra de hoy quiero compartirles, o que queremos compartirles como familia, se encuentra en Colosenses capítulo 3 versículos del 20 al 21, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor. Padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos se descorazonen. Hace una primera instrucción a los hijos, simplemente a obedecer. Recordemos que como hijos estamos en la familia para ser preparados. Nuestros padres tienen una grande responsabilidad: formarnos como hombres y mujeres de bien. Esto en el hogar se establecen reglas, normas. Una de las cosas que yo le he enseñado a mi esposa es que en la obediencia hay bendición. Si ellos aprenden a obedecer, se les hará y todo será más fácil. ¿Por qué? Porque eso lo he aprendido de Dios, que cuando nosotros como hijos espirituales somos también, el Padre se agrada, el Padre se pone contento y vamos junto con Él y pedimos. La palabra del Señor dice, Él se complace en darle a sus hijos. Así que si ustedes son obedientes, siendo formados y preparados para poder enfrentar a una sociedad que hoy en día no respeta reglas, a una sociedad que no tiene normas y que le cuesta mucho trabajo poder estar obedeciendo y poder estar sujeto a una autoridad. Cuando nosotros, los hijos de Dios, establecemos la obediencia desde el hogar, hay bendición. Así es algo que nosotros hemos aprendido y que se debería de aprender desde el núcleo familiar. La obediencia trae bendición. Una frase que en nuestro hogar siempre está continuamente, de mi esposo para con nosotros y de nosotros para con nuestros hijos. Ellos lo saben y saben que donde quiera que vayan, si ellos son obedientes, van a traer bendición. No importa el ámbito en el que tú te muevas, esto no solamente aplica en tu hogar, en tu casa, puede aplicar en tu escuela, puede aplicar en tu trabajo. Si tú eres una persona obediente, y como lo decía al principio mi esposo, si tú obedeces las reglas, no tiene por qué venir algo a tu vida que sea lo contrario, sino solamente una buena bendición o una buena área positiva para ti. Pero del versículo 20 al versículo 21, en donde a los hijos les llama a la obediencia y a los padres les llama a no exasperar, a no irritar a los hijos para que no se descorazonen, pudiera haber un gran abismo. ¿Cómo trasladarle a nuestros hijos que ellos obedezcan? Finalmente, hoy ya nosotros nos encontramos con un adolescente, con una jovencita también que ya está creciendo y también ya tienen los pensamientos, ya tienen una voluntad, pero ¿cómo trasladarle ahora a nuestros hijos esa obediencia? Primero empieza desde que son pequeños. Si ellos no aprenden desde temprana edad la obediencia, cuando ya son adolescentes o cuando ya son jóvenes, tal pareciera que esa instrucción cuesta más o sería más difícil. La palabra del Señor nos dice que si nosotros instruimos al niño desde pequeño, él no se apartará.
Por eso es que cuando dice que nosotros como padres no debemos irritar o exasperar a nuestros hijos, es que muchas de las formas no sabemos o no utilizamos la forma adecuada para poder trasladar la obediencia a nuestros hijos. Muchas de las veces, por los problemas en el hogar, por las situaciones que atravesamos, trasladamos una cosa a nuestros hijos y también finalmente ellos la perciben de una manera incorrecta, y muchas de las veces vemos jóvenes, adolescentes desanimados, desalentados. ¿Por qué? Porque sus padres no han sabido trasladarle de una forma correcta la enseñanza de la obediencia. Quizá también porque sus padres no se la enseñaron, pero cuando venimos al camino del Señor, esto debe de ser una regla y una norma de vida, trasladar a nuestros hijos la obediencia en amor. Así es algo muy importante que nosotros debemos de transmitirles. Hace muchos años que se oía una frase, y quizás a ti te la dijo tu mamá o tu papá: niño, obedece. Y tú tenías que obedecer a donde quiera que te movieras. Pero sabes, hoy en día esa frase de obediencia ya no se oye hoy actualmente, se ha perdido. Y está habiendo una generación donde se está creciendo sin ese valor de la obediencia. Se está creciendo sin esa identidad, sin que tu autoridad, tu mamá o tu papá te diga que debes de obedecer. O aún en tu trabajo te dicen: oiga, tiene usted que obedecer ante esto que se le está indicando. Y muchas veces cuando nosotros lo llevamos a la palabra de Dios, dice aquí su palabra que nosotros no hagamos exasperar a los hijos, que no los hagamos irritar, que no los hagamos enojar cuando nosotros venimos a explicarles o a decirles que obedezcan. La juventud muchas veces se enoja, muchas veces, ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Y a veces hace berrinche, ¿y por qué voy a obedecer? ¿Y por qué esto? Y a veces hasta te sale diciendo, pero ¿por qué si otros lo hacen? ¿Por qué si...? Porque no ha habido como padres una instrucción del por qué tienen que obedecer. Ahora, queremos profundizar un poco más de eso. Mire lo que dice Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 11. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó sus pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando habla el apóstol Pablo a los corintios y señala que finalmente ellos eran idólatras, borrachos, coléricos, y ahí hace una lista de cómo eran, pero dice finalmente Dios los perdonó. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces como padres se nos olvida que también fuimos niños. Se nos olvida que también fuimos adolescentes, y también se nos olvida que nuestro comportamiento no es el correcto. Pablo señala a los corintios y les dice: algunos de ustedes eran, y señala y da indicaciones de lo que eran, pero Dios los perdonó. Hay hogares que están divididos, hay hogares que están rotos, y ¿sabe por qué? Por la falta de perdón. Porque como padres no hemos sabido perdonar a nuestros hijos. Muchas de las veces los hijos se van de la casa, pueden dejarlas y puede más el orgullo, ¿verdad?, la herida de no perdonar. Para que un hogar permanezca unido, dice la palabra del Señor que debemos recordar también que fuimos jóvenes, debemos recordar que también es una explosión que tienen los adolescentes, en donde todo su organismo está creciendo, sus neuronas, sus hormonas, y que finalmente ellos tienen una batalla campal dentro de ellos. Pero se nos olvida, ¿verdad?, que finalmente nosotros también fuimos, y deberíamos perdonar y comprender y direccionarlos y ayudarlos en esta etapa de sus vidas. Así es importante saber que un día nosotros estuvimos en el lugar que ellos están, pero gracias a eso y gracias a la experiencia que muchas veces nosotros hemos vivido, a veces nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos no pasaran por situaciones que nosotros ya pasamos, y por eso a veces hay padres o madres que para todo llega una prohibición, no a esto, no a esto, no a esto, pero no hay
una explicación. No hay esa parte de decirle, mira hijo, mira hija, yo quisiera evitarte esta situación. Yo quisiera decirte, ¿por qué? Porque yo ya estuve antes en ese lugar. Yo sé tus inquietudes, yo sé lo que tú estás pensando, yo sé lo que te puede atraer, pero también sé el peligro que puede ocurrir si tú haces o practicas tales cosas. Por eso nuestro consejo como padres debe de ser un consejo sabio y en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 también nos ayuda a poder entender un poco más de no irritar a nuestros hijos, no desesperar. ¿Por qué? Porque están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 2. Ustedes ya saben que Dios me encargó Efesios 2, 3. Ay, perdón, mi amor. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. ¿Cómo te comportabas cuando eras joven? ¿Cómo te comportabas? ¿Eras obediente? ¿Eras el más destacado? ¿Eras, el número uno? ¿O eras desobediente? ¿Cómo hacías batallar a tu madre y a tu padre? Y finalmente nos vuelve cómo era nuestro comportamiento. Pero que gracias a Dios nos dice que finalmente en el versículo con justa razón merecíamos ser castigados. Hay algo que siempre nosotros decíamos, ¿verdad? Tu abuela me rompió la escoba en la mano. Mi abuela, ¿cómo crees? Tu abuela me pegaba. Mi abuela, pues te pegaba. Pues ¿cómo te comportabas, verdad? Éramos realmente unas personas en las cuales, ¿verdad? Éramos muy difícil de tratar por nuestra adolescencia, por nuestra rebeldía, por nuestros deseos. Y a veces con nuestros hijos apenas si hacen algo y nos irritamos y nos desesperamos cuando nosotros éramos peores y finalmente realmente tenemos muy poca paciencia para con ellos. Recuerde a la hora de que su hijo haga algo, no quiero decir que lo felicite, simplemente es que no se llene de cólera, no se desespere. Tenga paciencia. ¿Por qué? Porque hoy usted va de gane. Conoce a Dios, tiene la presencia del Espíritu Santo y puede dar esa paciencia y esa dirección para poder corregir en amor a sus hijos y que finalmente no se nos olvide que a veces quisiéramos castigarlos más de lo que merecen cuando nosotros tuvimos un comportamiento inadecuado. Así es algo muy importante que como padres nosotros debemos de saber de antemano que Dios nos ha perdonado y nos ha perdonado mucho, cosas muy terribles que quizás practicábamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, mas sin embargo Dios fue compasivo y nos perdonó. Y que ese mismo ejemplo, como Padre eterno, como Padre celestial, nosotros debiéramos de tenerlo para con nuestros hijos. Como padres debemos de ser compasivos. Ojo, no queremos decir que sean alcahuetes y que digan, bueno, pues es que ya entonces los voy a dejar que hagan lo que quieran. No, de ninguna manera estamos diciendo eso. De ninguna manera lo estamos fomentando. Lo que estamos diciendo y queremos trasladarles es que ustedes, de alguna u otra forma, hubieran querido, a mí hace años me pasó, yo en mi juventud, en mi adolescencia, yo les cuento a mis hijos, a mí me hubiera gustado, aún su padre se los dice, nos hubiera gustado que sus abuelos nos hablaran como les hablan a ustedes como nietos, a nosotros nos hubiera gustado que quizás nos hubieran dado un consejo a tiempo, nos hubieran dicho, esto no por esto, siempre era una negación, pero nunca había una razón del por qué. Y yo con mis hijos siempre trato de decirles, hijos, no quiero que hagan esto, pero les doy la manera, ¿por qué no lo deben de hacer? Mis hijos hasta el día de hoy, y le doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque ellos han sabido ser instruidos sabiamente. ¿Por qué? Porque yo recibí esa sabiduría de la palabra de Dios y ahora yo se las traslado a ellos y ustedes como padres debieran de ser lo mismo, trasladarle el mismo amor compasivo que Dios les ha tenido a ustedes. Finalmente cerramos, amor, con Tito 3:3. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos.
Para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados, envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y que nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo que nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Es muy difícil cuando enfrentamos una situación como padres en donde nuestros hijos fallan y quisiéramos realmente, a veces no sabemos cómo reaccionar. La palabra del Señor nos dice que antes por la ignorancia actuaba de ese modo. Gracias a Dios que hoy tú y yo podemos conocer de la palabra del Señor y poder instruirnos e instruir también a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos. Nosotros hoy más que nunca tenemos pláticas con nuestros hijos. Ellos tienen la libertad de preguntar y de que puedan de que de las cosas nosotros siempre les aconsejamos conforme a la palabra del Señor. Ellos saben gran parte de nuestra adolescencia y de nuestra juventud y a veces dicen no lo puedo creer. ¿Cómo ustedes eran eso? Sí, y tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque vivíamos alejados y apartados de Dios y no queremos eso para sus vidas. Así que lo importante de hoy es que finalmente no exasperemos a nuestros hijos, no los irritemos queriendo o exigiéndole algo que muchas de las veces nosotros no pudimos cumplir, que nosotros no fuimos capaces de poder llevar a cabo. Como decía mi amada esposa, no quiere decir por eso que entonces los dejemos. No. Hoy tenemos gran ventaja sobre nuestros padres. ¿Cuál es? Que conocemos el Evangelio, que conocemos a un Dios de amor, a un Dios de perdón, a un Dios de oportunidades y a un Dios que finalmente nos perdona, nos ama y nos lleva finalmente a instruirnos y también a corregirnos, pero que también algo que es muy importante y que decía Colosenses, para que ellos no se desalienten. Muchas de las veces como padres nuestras palabras suelen ser duras para con ellos y matamos sus anhelos y sus ilusiones y finalmente podemos ver a nuestros hijos frustrados, desesperados. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras o nuestros hechos realmente los desalentamos. Así es importante que como padres busquemos primeramente el consejo de Dios y posteriormente podamos aconsejar a nuestros hijos sabiamente. Te lo decimos porque lo hemos vivido, porque lo estamos viviendo. Con Dios y con su sabiduría vas a poder guiar a tus hijos conforme a la voluntad y al propósito de Dios. No para que se desvíen, no para que vivan una vida de pecado, porque lo que menos tú quisieras evitar es que vayan rumbo al pecado. Lo que tú como padre o madre quisieras evitar para con ellos es que vayan a la perdición. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos exhorta, como padres debemos de ser amorosos, como padres debemos de comprender. ¿Por qué? Porque Dios primero nos comprendió y nos amó. Pero sobre todas las cosas debemos de ser ejemplo de nuestros hijos, realmente no escondiendo nuestro pasado, porque finalmente cometimos muchos errores, pero sí que ellos puedan ver que a pesar de esos errores, Dios nos perdonó y la oportunidad que Él nos dio la supimos aprovechar para ser hombres y mujeres de bien y de provecho. Así que permítenos orar por ti, por tu familia y que puedas junto con tus hijos guiarlos y direccionarlos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de tu palabra, porque Señor realmente es como un bálsamo a nuestras vidas, Padre, en el cual Señor conforta nuestros corazones. Quizá hay familias en las cuales nos pudiéramos trasladar la obediencia, quizá nos desesperamos, no tenemos la paciencia, pero que hoy esta palabra, Señor, venga a abrirnos el entendimiento. Cómo muchas de las veces nosotros nos comportábamos, muchas de las veces cómo éramos, o también quizá éramos hombres y mujeres realmente con una exigencia, Señor, que cumplíamos y le trasladamos a nuestros hijos que tomaran nuestro ejemplo y que fueran como nosotros.
Tú los has hecho diferentes porque tienen un propósito. Ayúdanos como padres a trasladarles, Señor, a guiarlos, como lo dice tu palabra, que, Señor, nuestros hijos son como flechas en manos de valiente. Nuestra responsabilidad es guiarlos y direccionarlos para el propósito al cual tú los has enviado. Padre, yo te pido, Señor, que pongas en los jóvenes, en los niños, Señor, esa obediencia, porque hay bendición. Que ellos aprendan obediencia desde los hogares, pero sobre todas las cosas también, que como padres podamos, Señor, trasladarles, Señor, que la mejor, Señor, la mejor decisión que puedan tomar y hacer es seguir en tu camino. Que puedan, Señor, como padres perdonar, que puedan, Señor, como padres amar, que puedan como padres, Señor, también instruir en amor como tú nos instruyes, para ver, Señor, familias unidas, para ver familias, Señor, ejemplo, Señor, en una sociedad que está clamando y gimiendo, Señor, por decir dónde están esas familias, dónde están los hijos de Dios. Así que, Padre, yo bendigo a cada familia, Señor, de las cápsulas de vida que nos están siguiendo, y que puedan, Padre Celestial, dar ese ejemplo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, que tengan un excelente fin de semana en la compañía de la familia, pero sobre todas las cosas, que Dios sea el primer lugar en sus vidas. Dios les bendiga.